11:34. Continuamos en la receta médica de la Z a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Doctor Calderón. Doctora, súper interesante el tema que estamos tratando hoy sobre los métodos de planificación familiar, sobre todo en las adolescentes. Y para nosotros los ginecólogos es también un poquito un dolorcito de cabeza cuando nos llegan esas madres con sus hijas adolescentes a que la planifiquemos. ¿Cuántos métodos actualmente están en el país y cuáles son los que usted más recomienda para esas jóvenes adolescentes? Fíjate, hablando de anticoncepción en adolescentes, surge para todos esa interrogante. ¿Existe el método ideal para un adolescente? La pregunta es no. La respuesta es no. No existe. No existe. Los trabajadores de la salud, los profesionales de la salud, tenemos que individualizar cada caso. Así es. Cada chica debe ser vista como un ente único. Así es. O sea, que no puede ser jamás asesorada o planificada con anticonceptivos como una adulta. Los profesionales tenemos que valorar varios factores. Primero, tenemos que valorar factores relacionados con su biología, crecimiento, maduración, hablar de lo que es el adolescente maduro. Tenemos también que valorar el entorno social y cultural donde se desarrolla el adolescente. Ideas afectivas, sus crisis, ideas, prejuicios, mitos, creencia, violencia, nivel educacional. Tenemos que valorar muchas cosas desde una óptica que garantice su privacidad, su confidencialidad, donde se establezca un vínculo profesional primero y una relación con el adolescente, para entonces nosotros dar las ideas libres, claras, informadas sobre los métodos. Una joven de 12 a 13 años, doctora, que llegue allá a la maternidad o a la consulta privada, ¿cuál es el método que le conviene a esa adolescente de 12 a 13 años? Entonces, con todos los factores que hemos acabado de decir, mencionar. Doctor, de mencionar, sí. Tenemos entonces que plantearnos por otro lado un método anticonceptivo que reúna 4 factores básicos. Seguridad para esa niña, o sea, que esté libre de riesgos y contraindicaciones, que sea seguro, es decir, que tenga la capacidad de inhibir un embarazo, que sea reversible, es decir, que pueda recuperar su fertilidad rápidamente y que su uso no sea complejo ni complicado. Se manejan todas estas variantes para la elección, donde la edad y el desarrollo biológico es fundamental. Y para lo que es la continuidad o afianzarse a un método, entonces valoramos otros patrones, porque la tasa de fallo es muy alta por abandono o discontinuidad mientras más joven es la mujer. Doctor Cisneros. Mire, para esto, lógicamente, cuando hablamos de métodos anticonceptivos, para que el pueblo entienda, no estamos en ningún caso ni incentivando, correcto, como muchos creen, y que promiscuidad y nada, no. Sino que lógicamente, ante un problema, la comunidad médica nacional tiene que dar una respuesta. Ahora bien, los embarazos en adolescentes en República Dominicana, ¿a cuáles factores están obedeciendo? ¿Serán factores sociológicos, factores de educación global? Me refiero al Estado dominicano o en el hogar. ¿A qué, de acuerdo a los estudios que han hecho ustedes, a qué es que se debe más? O sea, ¿cuál es la causa principal? Es multifactorial. O sea, definitivamente está muy vinculado, si te refieres a nuestro país, a un tema de educación sexual, bajos niveles educativos y pobreza, abuso y uso de sustancias como alcohol y drogas. O sea, que favorecería que en los planteles escolares entonces se le dé su educación. Sí. De hecho, dentro de los programas que se han hecho, intervenciones que se han hecho para prevenir, una de las discusiones importantes es la educación sexual, que debe comenzar en la casa.
debe comenzar desde que un niño esté pequeño, hablarle de sexualidad, que es algo normal y natural. Así es. Sí, hay mucho que tienen que poner granito de arena ahí. No puede ser que todo pase a la escuela, donde la educación debe iniciarse en el hogar. Pero en la escuela deben hacerse las segundas intervenciones más importantes, porque son los llamados a aclarar muchos conocimientos errados, tabúes y demás mitos que existen en nuestra población. Entonces son los padres los responsables en primera línea, ¿verdad? En primera línea. Doctora, lo que pasa es que es vergonzoso lo que le voy a decir. Son muchos los padres que desconocen totalmente lo que son los métodos de planificación familiar, lo que desconocen lo que es un ciclo menstrual, lo que desconocen todo lo que es salud o educación sexual y reproductiva. Y eso es penoso, tengo que decirle, porque muchas de las parejas que van a la consulta me dicen: doctor, pero nosotros, claro que no nos embarazamos. Y le pregunto: dígame en qué momento ustedes están teniendo relaciones sexuales, y lo hacen todo contrario para no tener, para no tener hijos. Así es. O sea, es una cosa increíble, y eso es otro de los factores que influyen. Sí, pero y va muy de la mano con la educación. Claro. Por ejemplo, la generación mía tuvo padres que ofrecieron escasa información sobre educación sexual. Eso es muy cierto. Y estaba muy de la mano con un tema de temor, vergüenza y hasta de negación. Así es. Y un llamado de atención a la población dominicana, a las madres, los padres, es que nuestros adolescentes están teniendo sexo. Ahí es que voy, doctora, disculpe que la interrumpa, voy por la línea del doctor Cisneros. Este es un programa para educar. Cuando decimos hablarle de un anticonceptivo a una niña de 12 años, esa es la realidad que tenemos actualmente. Por eso la República Dominicana ocupa a nivel de Latinoamérica y el Caribe en primer lugar. Lo importante es la abstinencia, que usted le hable en su casa a la niña, a que postergue esa primera relación sexual. Pero hay una realidad que no es así, señores. Las redes sociales están cargadas de morbo, que incentivan, hipersexualizada, niñas que ya desde los 8, los 10, los 14, que ya tienen su noviecito. Entonces hay que orientarlo. Por eso es la necesidad de hablar de este tema. Señores, tenemos en la consulta, Roberto, niñas con 17 años que ya han tenido 2 cesáreas. Así es. Y 3 cesáreas. Cuando usted le dice cuántas veces ha salido embarazada, dicen 3. Y dice: no, doctora, 5, porque yo tuve 3 abortos. Porque no estamos tocando el tema de esos abortos que se provocan también niñas de 15, 16, 17, 18 años. Un psicólogo en la familia. Entonces, esa es la importancia de los métodos anticonceptivos. Jocelyn, que solo estamos hablando de planificación. Correcto. No de las consecuencias de esas relaciones sexuales de una manera incorrecta, o decía sin protección, de las enfermedades que esa jovencita. Lo importante es la abstinencia aquí, de postergar esa primera relación sexual, porque la vida sexual es para una persona responsable. Así es. Hoy en día el bombardeo de la sexualización de la sociedad, una locura. Terrible. La misma música incide o no. Sí, claro. Eso reggaetón. Incita. Hay una predisposición ya de estos individuos, porque la carencia, ¿no?, de la educación precisamente de la que usted hablaba en cuanto a la orientación para las niñas. Antes, un anuncio que se hizo muy popular acerca de que el embarazo no era un juego de niños. Hoy no vemos ese tipo de promoción. No, para nada. No existe. En los medios, exceptuando programas como este que llevan orientaciones a nuestros jóvenes, porque realmente la vida de esas muchachas, de esas niñas, se atrasa muchísimo. Dando respuesta a lo que me preguntaba el doctor Calderón, en el día de hoy existe una clasificación para los anticonceptivos en los adolescentes. Viendo todas estas aristas y haciendo un examen minucioso de cada adolescente, doctora Jocelyn, tenga 12, 15, 20, la edad que tenga, se individualiza. Existen los anticonceptivos que son aceptables, que son recomendados, que son preferentes, y es la doble protección. El uso de condones para prevenir enfermedades de transmisión sexual, SIDA, y hoy día la pandemia de la llamada HPV. Que, bueno, es un tema que tendríamos muchísimo por qué hablar, pero realmente no está dando dolor de cabeza grande. Estos anticonceptivos, esta protección
aunado a un anticonceptivo hormonal. Idealmente, si se valora el grado de madurez de un paciente adolescente, tendrían que ser pastillas, anillos o anticonceptivos con bajas cargas hormonales. O sea, que eso no es de que toma pastilla ahí. No. Realmente, antes de los 14 años, 13 años, no se ha dado todavía lo que es el cierre de las epífisis en los huesos de los adolescentes. Está en crecimiento. Sigue creciendo. Entonces, el uso de anticonceptivos y sobre todo ciertos progestágenos pueden hacer un cierre prematuro. Exactamente. Y entonces, en consecuencia, una falta de desarrollo en un adolescente. Es decir, que se individualizan los casos casualmente viendo esas cosas. Así es. Están los anticonceptivos que son aceptables. Y es en este tipo de anticonceptivo que estamos haciendo el mayor énfasis. Estudiando la población dominicana de adolescentes con un nivel educativo que no supera la secundaria, con muchas ideas preconcebidas y prejuicios con relación a los anticonceptivos. Este tipo de anticonceptivos que tienen la ventaja de ser duraderos, de que no están bajo el control del adolescente, por lo que su uso sería perfecto. Tercero, que garantizan la privacidad, es decir, que el adolescente, por temor, no va a las unidades de atención ni en búsqueda de un anticonceptivo por el temor a que se le juzgue o se le prejuzgue. Sí, exacto. No acuden. Entonces, si tienen un anticonceptivo que garantiza su privacidad, entonces quizá tienen más. Y tiene la ventaja también de que son los mayores aceptados. Estamos hablando del DIU o dispositivo intrauterino, los implantes, los implantes que son de liberación, el tubito, también, como le dicen, doctor, en la población, y también las inyecciones que son de progestágenos solos o trimestrales. Y aún así hay sectores que se oponen, Bueno, vámonos entonces a una nueva pausa. Al regreso continuamos en la receta médica de la Z.